¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos a este trimestre, al primer trimestre del año 2023 del repaso de escuela sabática para adultos. Vamos iniciando prácticamente el año de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar la guía de estudio de la Biblia titulada Salmos. Y en esta hora vamos a repasar la lección número 2 para el 13 de enero del año 2024, titulada Enséñanos a orar. ¿Cómo? Enséñanos a orar. Para ello, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarles para que podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces y te agradecemos, oh Señor, por esta gran oportunidad y este privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor. Gracias por darnos esa gran oportunidad. Gracias porque en esta hora, Padre eterno, tu Espíritu nos ha traído hasta aquí, Señor, para compartir tu palabra. Queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados. Habilítanos, Padre eterno, con poder. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en cada uno de los que nos están escuchando y de los que nos han de escuchar en esta hora. Bendice a cada uno de ellos en sus vidas, sobre todo aquellos que nos han estado siguiendo a través de este canal. Porque en Cristo Jesús te lo suplicamos, te lo rogamos todo. Amén, amén. Enséñanos a orar. La oración, sin duda, la oración diaria, sin duda, es algo esencial para el crecimiento en la gracia, aún para la vida espiritual misma, como es el alimento temporal para el bienestar físico. Debemos acostumbrarnos a elevar los pensamientos a menudo a Dios en oración. Si la mente vagonguea, debemos volverla de nuevo. Por un esfuerzo perseverante, el hábito por fin se impone como algo fácil. No podemos por un solo momento separarnos de Cristo con seguridad. Podemos tener su presencia para asistirnos en cada uno de nuestros pasos, pero únicamente al observar las condiciones que Él mismo ha establecido. Cristo vino al mundo para salvarlo, para vincular al hombre caído con el Dios infinito. Los seguidores de Cristo han de ser canales de luz, manteniendo siempre su comunión con Dios, han de transmitir preciosas bendiciones que reciben del cielo a los que yacen en las tinieblas y en el error. Enoc no se dejó contaminar con las iniquidades que prevalecían en sus días. ¿Y acaso necesitamos nosotros dejarnos contaminar en los nuestros? Siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, hemos de tener compasión por la humanidad que sufre, piedad para los desafortunados y mostrarnos generosos, considerados con los sentimientos y necesidades de los menesterosos y los que están turbados y desesperados. Los que son cristianos de veras buscarán hacer el bien a los demás, al mismo tiempo podrán de tal manera en el orden de su conversación y comportamiento que mantendrán una serena y bendecida actitud de paz mental. La palabra de Dios requiere que seamos como nuestro Salvador, que reflejemos su imagen, imitemos su ejemplo y vivamos su vida. El egoísmo y la mundanalidad no son frutos del árbol cristiano. Ningún hombre puede vivir para sí y a la vez disfrutar de la aprobación de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 106.
Debemos vivir una vida de doble aspecto. Debe ser una vida de meditación y oración, de oración silenciosa y de trabajo honesto. El alma que se vuelve a Dios en busca de fuerza, apoyo y poder mediante la oración diaria y sincera tendrá nobles aspiraciones, claras percepciones de la verdad y el deber, elevados propósitos de acción y un hambre y sed de justicia continuas. Al mantener la unión con Dios debemos ser capaces de difundir a otros mediante nuestras relaciones con ellos la luz, la paz, la serenidad que gobiernan nuestro corazón y seremos para ellos un ejemplo de fidelidad inquebrantable a los intereses de la obra en la que participamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 450 y 451. Vamos rápidamente a la introducción de esta lección. La lección de este trimestre presenta un estudio del libro de Salmos. Debemos de tener en cuenta que aunque este libro contiene oraciones del pueblo de Dios e incluso oraciones que Jesús pronunció como Señor encarnado, son también oraciones acerca de Jesús. Es la revelación de Dios a la humanidad. Y esta semana vimos cómo leer el libro de Salmos. Fue escrito por un solo autor. ¿Cuál era el objetivo de su escritura? Dios le proporcionó a Israel un libro de oraciones llamado Salmos. En él se expresan los sentimientos más profundos con los que sus autores se dirigían al Rey y Señor de sus vidas. Sin lugar a dudas, encontraremos en esos sentimientos un reflejo de nuestros propios sentimientos. Si estás triste, lee un salmo. Si estás angustiado, lee un salmo. Si las dudas te arremeten, lee un salmo. Si necesitas perdón, lee un salmo. Si tu corazón rebosa de agradecimiento, lee un salmo. Si has encontrado un momento de felicidad, lee un salmo. Y en esta lección vamos a ver por lo menos algunos puntos interesantes. Por ejemplo, en Santiago 5:13 vamos a orar usando salmos, ¿verdad? En Salmo 44 vamos a orar en tiempos difíciles. Y el Salmo 92 nos va a enseñar a orar en momentos de desesperación. En el Salmo 13 vamos a orar entre la duda y la esperanza. Y el Salmo 60 orar pidiendo restauración. Vamos al primer punto, estimados amigos y hermanos. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a este su canal Estudiando el Verbo. Vamos al primer punto. Para ello quiero invitarles a la palabra de Dios, al libro del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Interesante, ¿no? El uso de salmos como cantos de alabanza es evidente desde el Antiguo Testamento, ahí en Primera de Crónicas 16:9. Pero no es el único uso. Cada salmo es una oración a Dios que debe usarse según la necesidad del momento, para lamentarse, para dar gracias, para pedir perdón, para buscar la dirección divina, para recordar la historia, para alabar, para mostrar inclusive hasta enojo. ¿Cómo podemos usar los salmos como oraciones? Lee el salmo y ora. Observa el modo en que el salmista se dirige a Dios. Descubre los motivos de su oración. Compara tu situación con la experiencia del salmista. Piensa en cómo el salmo te puede ayudar a expresar tus sentimientos a Dios. Y si algo en el salmo te desafía, reflexiona sobre ello. Por último, relaciona el salmo con Jesús y su obra de salvación. Pide a Dios que ponga su palabra más bien, en tu corazón y en tu mente. Esto es muy importante, ¿verdad?
Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque muchos, aún dentro del cristianismo, dudan acerca de la palabra de Dios. Pero cuando Dios la pone en nuestro corazón, en nuestra mente, las cosas sin duda toman otra dimensión diferente. Vamos al siguiente punto, orar en tiempos difíciles. Quiero invitarles para que vayamos, para que abramos la palabra de Dios, tomen sus Biblias, en Salmos 44, 22. Pero por ti nos matan todo el tiempo, nos consideran ovejas para el matadero. Orar en tiempos difíciles. ¿Sientes que Dios te trata injustamente al permitir que vivas situaciones difíciles que no mereces? Tal vez sí o tal vez no. Pero si así fuera, ¿lo expresarías en una oración, ya sea pública o privada? El salmista no dudó en hacerlo. El pueblo de Israel estaba siendo saqueado, exiliado y asesinado, y no había nada para merecerlo. No se habían apartado de Dios ni habían pecado contra Él. Esto lo podemos encontrar ahí mismo en el capítulo 44, versículos del 9 hasta el 19. Por ejemplo, en el 9 dice: pero no nos has abandonado, nos has puesto de vergüenza, ya no acompañas a nuestros ejércitos, no nos has hecho retroceder ante el enemigo, y los que nos aborrecen nos despojan de todo. Has dejado que nos maten como ovejas y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, nada ha ganado al venderlo. Claramente vemos cómo el salmista se expresa de una manera pública, ¿sí?, lo que siente, como si Dios verdaderamente los hubiera abandonado. Al igual que el salmista, debemos sentirnos libres de expresar nuestros sentimientos y emociones a Dios en oración, presentándole la realidad tal como la vivimos. Reconozcamos que Él puede sacarnos de las situaciones más complejas, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice ahí mismo en el capítulo 44, Dios nuestro, lo oímos con nuestros oídos y nuestros padres nos lo contaron, las grandes proezas que en su favor realizaste en los días de antaño, aunque no comprendamos por qué ahora no lo hace ahora. Sobre todo, no dudemos que aún en medio de los problemas y las dificultades, Dios es amante y misericordioso. Versículo 26, miren lo que dice: levántate, ven a ayudarnos y por tu gran misericordia, sálvanos. Esa debe ser nuestra oración, nuestro ruego hacia Dios, sin duda, en medio de la aflicción, en medio de los tiempos difíciles. Orar en momentos de desesperación. Vamos rápidamente al libro de Salmos, al capítulo 22, versículo 11. No te apartes de mí, que me cerca la angustia y nadie viene en mi ayuda. Imagina a Jesús orando con las palabras del Salmo 22:1, mientras su cuerpo prende en la cruz. Versículo 14, me voy diluyendo como el agua, tengo todos los huesos dislocados, sus manos y pies horadados. Versículo 16, me han cercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies, rodeado de una multitud amenazante. 22, 7 al 8. Los que me ven se burlan de mí y me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: este puso su confianza en el Señor, pues que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Sediento esperando el momento de la muerte. 22, 5, 15. Tengo muy seca la garganta, la lengua se me pega al paladar, me ha
me has lanzado un polvo de la muerte, desesperado, ¿verdad? Puede que tu situación no sea tan agónica como la de Jesús, pero seguramente te habrás sentido alguna vez como él, desesperado. En esos momentos, Salmos nos enseña a orar poniendo nuestra vista más allá de nuestra situación actual y ve por fe la restauración de nuestra vida. Ve por fe los momentos en los que volvamos a alabar a Dios con gozo y alegría. Vamos al versículo 25 y 26. Yo lo alabaré en medio de la comunidad y ante los que temen cumpliré las promesas. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Los que buscan al Señor lo alabarán y tendrán una larga vida. En momentos de desesperación podemos tener la seguridad de que Dios nos oye. A Él le preocupa nuestra aflicción y nos ve, aunque nosotros no lo veamos. Versículo 24. El Señor no rechaza al afligido, dice el versículo 24, no desprecia a los que sufren, ni esconde de ellos su rostro. Cuando a Él claman, les responde. Orar entre duda y la esperanza. Vamos al siguiente punto, hermanos. Para ello quiero invitarles al capítulo 13 de Salmos, versículo 1. Tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Te olvidarás de mí para siempre? Esa es la gran pregunta del salmista. Orar entre duda y la esperanza. ¿Se ha olvidado Dios de mí? En ocasiones, nuestra percepción es que sí. El salmista lo expresó con gran claridad. Pero fue más allá de las dudas y nos mostró su esperanza. El capítulo 13, versículos 1 y 2, el salmista increpa a Dios sobre su indiferencia hacia él. ¿Hasta cuándo? Y en los versículos 3 y 4 le pide que responda para que no se alegren sus enemigos. Y el versículo 5 muestra su confianza plena en Dios y confía en su salvación. Versículo 6 finalmente irrumpe en cánticos de alabanza. Ante la duda debemos pedir que el Espíritu alumbre nuestros ojos, es decir, nos ayuda a despejar nuestras dudas. Versículo 3, miren lo que dice: Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos y manténme con vida. Este salmo nos muestra que también es lícito que exijamos a Dios en oración que actúe. Debemos estar seguros de que las promesas contenidas en salmos son también para nosotros. Vamos al siguiente punto, hermanos. Salmos 65. Sálvanos con tu diestra, respóndenos, así se salvará tu pueblo amado. Los salmos de lamentaciones, como el 60, son oraciones expresadas en momentos de dolor físico, psicológico o espiritual, o todo junto. Nos ayudan a ser conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia tanto de los justos como de los injustos. También nos ayuda a comprender de que Dios tiene el control y que nos librará en el momento preciso. Vamos al versículo 5, a ver qué dice. Sálvanos con tu diestra, respóndenos, así se salvará tu pueblo amado. Nuestro sufrimiento nos ayuda a ser compasivos a los que sufren, al igual que el salmista, que al ver al mundo sacudido suplica a Dios, sana sus roturas porque titubea. Salmos 62. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuélvete ahora a nosotros, hiciste que temblara y hendiste la tierra, rellena sus figuras porque se desmorona. Sobre todo, este salmo nos enseña a confiar plenamente en Dios. Versículo 11. Brinda nuestro apoyo contra el enemigo, pues vana resulta la ayuda de los hombres. Al ensalzarle ante el mundo,
Has dado a tus fieles la señal de retirada para que se libren de las flechas enemigas. Hacer instrumentos en sus manos. En Dios haremos proezas. Por ti, Dios nuestro, haremos proezas. Tú harás morder el polvo a nuestros enemigos. Llegamos al final de este repaso de lección, la número 2. Enséñanos a orar. Con una joya de la pluma inspirada que se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, página 77. Algunas veces sobrevendrán al ser humano la oscuridad y el desaliento, ¿sí? Como en el caso de la muerte, y amenazarán a abrumarnos, pero no deberíamos desechar nuestra confianza. Debemos mantener la vista fija en Jesús, haya o no sentimientos. No podemos sentir hoy la paz y el gozo que sentí ayer, pero debemos asirnos por la fe de la mano de Cristo y confiar en Él tan plenamente en la oscuridad como en la luz. Quiero leerles lo que dice también la pluma inspirada, ahí en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451, 450. Las tentaciones a las que estamos expuestos diariamente hacen de la oración una necesidad. Para que el poder de Dios pueda guardarnos por la fe, los deseos de la mente deben ascender continuamente en oración silenciosa, pidiendo ayuda, luz, fuerza y sabiduría. Gracias porque nos han acompañado hasta esta hora. Quiero invitarles para que continúen con nosotros en este su canal, Estudiando el Verbo. Reciban de su amigo Antonio García Hernández un abrazo y todos mis deseos para este nuevo año 2024 son de que podamos todos nosotros estar inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Podamos avanzar en el crecimiento y en el conocimiento del Hijo de Dios, en su gracia, ¿sí? en su amor. Dios los bendiga, hasta pronto, un abrazo.